La historia comienza con una línea que dice que los mercenarios que no perecen son de tercera clase. A continuación vemos a un caballero con su espada y se explica por qué acumulan tanto dinero en efectivo, y entonces esa razón sería porque se espera que pasen felizmente al más allá por su empleador, y entonces al escuchar este tipo de tonterías de los empleadores todos los días, algo se está vertiendo en un líquido y una mano arroja el líquido de un frasco al fuego y el narrador se pregunta, ¿qué más podría ser? En ese momento vemos a un hombre sentado solo reflexionando que esta es la vida de mercenario, y el personaje principal luego dice que todos los nobles son realmente iguales, se queja de que cuando los necesitan, prometen tierras e incluso títulos importantes, pero al final todos se retractan de su palabra con excusas ridículas, como si todo estuviera planeado. De pie en una muralla de la fortaleza, el hombre dice que lo que acaban de decirle se lleva la palma, luego con una sonrisa cínica se pregunta si escuchó las palabras correctamente. La cámara retrocede mostrando a nuestro personaje y otro hombre en la muralla. Él se dirige al otro hombre que parece ser un comandante de la guardia, y entonces el comandante lo mira fijamente y dice que no escuchó mal y que quiere que el mercenario encuentre su final. Jake pregunta si el noble olvidó quién es él, pero el otro confirma que es el capitán de los mercenarios Colmillo. Con eso Jake esboza una sonrisa pensando que es una broma ya que el hombre sabe quién es él, y entonces continúa diciendo que de lo contrario no habría forma de que pudiera dar una orden así. La orden sería para un simple mercenario como el pasar al más allá luchando como un noble caballero. Entonces vemos la escena desde atrás de Jake, quien mira fijamente al comandante frente a él. El comandante entonces parece reconsiderar sus palabras y admite que habló demasiado apresuradamente. El comandante se disculpa si hizo que Jake malinterpretara, pero el mercenario se vuelve sospechoso sobre la palabra malentendido, y entonces el noble explica que solo quería darle al capitán mercenario una misión final, y Jake escucha atentamente mientras el comandante explica que debido a sus repetidas derrotas, las probabilidades están muy en su contra y la ciudad está siendo destruida en medio de las llamas, y entonces se muestra un grupo de caballeros y el comandante continúa explicando la situación, revela que las espadas de los rebeldes están en la garganta de la casa Crawford, que defendió este lugar durante generaciones. El noble admite que sin ningún lugar al que retirarse, sus palabras salieron apresuradas. Jake entonces sonríe y dice que entiende completamente la situación del comandante. Con una sonrisa siniestra comenta que dadas las circunstancias tiene mucho sentido, y el narrador piensa que es hora de largarse y que es una lástima ya que el noble una vez fue talentoso y uno de los más razonables. Jake piensa en esta misión final y se pregunta si asegurarán una ruta de escape antes del pago final, pero el comandante revela que la misión es simple y que al día siguiente los rebeldes atacarán con todo lo que tienen. Quiere que Jake y sus hombres retengan a los enemigos hasta que su señor pueda escapar de manera segura. Si eso no es posible les pide que luchen a su lado al menos hasta que él mismo perezca en batalla. Para convencerlo el noble ofrece una gran joya roja como pago por el servicio. El noble dice que la joya cubriría los costos durante 3 años, pero Jake repentinamente lo ataca clavando su espada en él. Impactado el comandante pregunta qué demonios cree que está haciendo el mercenario. Jake responde furiosamente que él es quien debería estar preguntando eso, y si el noble pensó que era un idiota, grita que esta orden es básicamente para que sirvan como escudos humanos para la huida del noble. Y entonces Jake concluye que incluso si lucharan solo ganarían un poco de tiempo y que están siendo desechados para que el señor pueda huir, y Jake cuestiona el plan y pregunta qué pasaría si lograran un milagro. Y el comandante mira a Jake y comienza a hablar sobre la naturaleza de los mercenarios y dice que son mercenarios no caballeros, así que el enemigo no los perseguiría después de su fallecimiento, y entonces el personaje principal suelta una risa burlona y dice que quizás eso pasaría si el mundo funcionara como debería. Con una sonrisa siniestra le recuerda al noble que su grupo mercenario es muy conocido. Explica que para los enemigos su grupo es un adversario despreciado que juraron eliminar a cualquier costo, y la escena luego cambia a un bosque donde un caballero está tosiendo mientras otro lo observa desde lejos. Repentinamente una misteriosa mano agarra el brazo del caballero que se recupera y entonces el soldado es arrastrado detrás de un árbol y atacado mientras los caballeros se acercan en el fondo. A continuación vemos al caballero siendo golpeado violentamente por un ataque sorpresa. Sus compañeros miran con impacto y confusión sin entender lo que está pasando, y entonces se revela que el atacante es Jake, quien dice fríamente que esto es una emboscada. Uno de los caballeros grita con desesperación que no son sus propias tropas sino la banda mercenaria Colmillo. Un noble a caballo los acusa de disfrazarse usando la armadura de sus compañeros caídos. Grita furiosamente que los mercenarios no tienen ni una pizca de honor. Pero Jake se mueve rápidamente y lo ataca sin darle tiempo para reaccionar al golpe.
Después de un momento rápido el noble ya está en el suelo completamente derrotado por el personaje principal. Vemos la mirada fría y determinada de Jake desde debajo de su casco ensangrentado. De vuelta en el presente la joya está en el suelo y Jake le recuerda al comandante cuántos líderes ya ha eliminado, y entonces mira fijamente al noble y dice que los enemigos están más interesados en acabar con ellos que con el señor. Cuando vemos al comandante rechinando los dientes claramente frustrado con la situación, entonces Jake lo acusa diciendo que él también estaba contando con eso, planeando atraer toda la atención hacia ellos. El noble responde con una mirada seria que todo lo que pide es que se complete la misión. Continúa y amenaza al mercenario diciendo que si se niega tendrá que eliminarlo y asumir el mando. Con esa amenaza el personaje principal salta hacia atrás distanciándose del comandante en la muralla, y entonces Jake lo mira con enojo y dice que pensó que era diferente pero en realidad es la peor clase de escoria. El noble entonces se da la vuelta y ofrece disculpas sinceras por sus palabras, pero Jake responde que no hay necesidad de disculpas y que esto le funciona a él. El mercenario explica que puede entregar la cabeza del comandante a los enemigos acampados allí sin sentirse mal. El noble pregunta si planea hacer eso para salvar su propia vida, y Jake confirma que le encantaría hacer eso y huir, pero el comandante se da cuenta de que el mercenario ya se aseguró de que no puedan simplemente marcharse. El capitán entonces dice que hará lo que pueda hasta el final y que si entregan 2 cabezas los enemigos estarán satisfechos. El comandante está confundido por el número 2 y pregunta si es para salvar a sus subordinados. Se pregunta si Jake está planeando ofrecer su propia cabeza como parte del trato. El personaje principal explica que cada uno de sus hombres fue arrastrado a esa vida de mercenario por él. Continúa diciendo que confiaron en él y lo siguieron, así que necesita tomar responsabilidad. Con su espada en la mano el hombre se declara su capitán listo para lo que venga. El noble lo observa con una mirada de admiración por su postura de liderazgo. Entonces suelta una risa y está de acuerdo con las palabras del capitán mercenario, y entonces el comandante concluye diciendo que ese es el verdadero significado de liderar a otras personas. El comandante lamenta la situación y dice que si su señor no fuera Sarah Crawford las cosas serían diferentes. Entonces dice que desearía que Jake hubiera sido su señor en lugar del actual. Después de escuchar esas palabras el capitán mercenario avanza rápidamente en dirección al noble. Con una mirada furiosa y determinada se prepara para dar un golpe fatal. El noble por su parte permanece quieto pareciendo aceptar su destino ante el ataque inminente, y entonces le pide a Jake que no lo perdone por lo que hizo y por lo que se convirtió. El personaje principal mantiene su mirada fija y fría mientras continúa su ataque contra el comandante. El noble es golpeado y piensa que las cosas resultaron como temía, pero la diferencia de poder era demasiado grande. Entonces reflexiona sobre la injusticia del talento y acepta su final a manos del capitán mercenario. Herido, Jake piensa que instruyó a sus hombres para huir si no regresaba, y que puede partir sin preocupaciones. Reflexiona que siempre estuvo listo para este tipo de final, pero todavía tiene una curiosidad. En sus últimos momentos se pregunta hasta dónde podría haber llegado si hubiera tenido las mismas oportunidades que los nobles. Todo se oscurece y una voz distante le pide que despierte de su profundo sueño, pero la escena cambia a una lujosa habitación donde un joven con cabello naranja le pide a alguien en la cama que despierte. La persona rubia en la cama abre lentamente los ojos y pregunta confundida quién es ese chico. Mira su propia mano que ahora es pálida y delicada con una manga con volantes. El chico lo sacude desesperadamente gritándole que despiértelo, que lo deja aún más impactado. De repente recibe una bofetada en la cara y está completamente desconcertado preguntándose qué pasó. Molesto cuestiona quién golpearía a alguien de la nada. Mientras el chico le pide que se calme, el personaje principal ahora en el cuerpo de un joven rubio se sienta en la cama y es llamado joven amo Lucian. Completamente impactado por la situación el personaje principal solo puede preguntar qué está pasando. Entonces se sienta en la lujosa cama y mira alrededor tratando de averiguar dónde está. Mirando sus propias manos siente que algo está muy mal con su cuerpo. Se pregunta dónde fueron sus manos ásperas y llenas de cicatrices de su tiempo como mercenario. Ahora sus manos están limpias y delicadas como las de un joven noble y no las reconoce. Mientras tanto el chico que lo despertó comienza a llorar junto a la cama haciendo todo más confuso. Piensa que el niño acaba de golpearlo y ahora está llorando como si fuera el fin del mundo. El asistente solloza con alivio diciendo que es una bendición que el joven amo esté vivo y que pensó que había fallecido. Continúa explicando que si el amo hubiera partido sería castigado y sería un desastre enorme para la casa. El ex mercenario se pregunta qué tipo de tonterías ha estado diciendo el niño desde que despertó. Reflexiona sobre los términos asistente personal, joven amo y casa y se da cuenta de que nada tiene sentido para él. Más que eso está absolutamente seguro de que expiró en esa batalla de una manera que nadie podría haberlo salvado.
entonces toca su propio cuello preguntándose cómo su cabeza todavía puede estar unida a su cuerpo. En medio del silencio de la lujosa habitación comienza a unir las piezas del rompecabezas, juntando toda la información y lo que ha visto hasta ahora llega a una sola conclusión asombrosa. Sale de la cama entendiendo que de alguna manera terminó dentro del cuerpo de un completo extraño, y no solo cualquier extraño sino un joven con una cara que considera increíblemente guapo. El personaje principal entonces camina hacia un gran espejo para ver mejor su nueva apariencia, mirando su reflejo en el espejo nota el aura noble y concluye que ahora es parte de la aristocracia. Observando la riqueza de la habitación se da cuenta de que la familia de este noble parece tener mucho dinero. El personaje principal decide que primero necesita más información y recuerda que el nombre del asistente es Jans, entonces llama a Jans para hacerle algunas preguntas y el asistente sobresaltado acepta rápidamente. Lucian va al espejo y pregunta en qué año están, pero Jans piensa que todavía está aturdido por la medicina, y el asistente responde que es el año imperial 846 dejando al personaje principal impactado. Se dio cuenta de que esto es 15 años antes de su fallecimiento y se pregunta si realmente retrocedió al pasado. Tratando de calmarse piensa que no puede entrar en pánico por cada pequeña cosa que suceda, decide concentrarse en lo que debe hacerse primero y se vuelve hacia su asistente personal Jans. Con una mirada intimidante le pregunta a Jans si despertó hoy con el deseo de perecer aterrorizando al chico. Cuestiona cómo un simple asistente se atrevió a poner sus manos en el cuerpo de su amo sin permiso. Lucian pregunta si las reglas de la casa cambiaron mientras estuvo inconsciente y exige una respuesta. Entonces con una mirada seria hace la pregunta más importante y quiere saber quién es él. Jans está completamente impactado y sin palabras por la pregunta de su amo. El asistente se inclina rogando desesperadamente perdón por ser grosero y perder la compostura antes. Entonces revela que el nombre de su amo es Lucian Valdek, el tercer hijo de la gran casa Valdek. Al escuchar el nombre el personaje principal está sorprendido y pensativo sobre la revelación. Se muestra la bandera con el escudo de la familia y se da cuenta de que conoce ese nombre y entonces se pregunta si se refieren a esa famosa y poderosa casa Valdek. La casa Valdek es una familia noble que apoyó al imperio durante generaciones, es una familia prestigiosa que sirve directamente junto al emperador, el poder poseído casi al mismo nivel que la familia imperial misma siendo una verdadera gran casa. El personaje principal piensa que en realidad conoce bien esa casa porque 15 años en el futuro, y entonces revela que la casa Valdek era el lugar donde trabajó durante años como un simple guardia. Ahora después de perecer en batalla despierta y descubre que es el tercer hijo de esa misma casa, incapaz de creer la ironía de la situación piensa que esto debe ser una gran broma del destino y entonces reflexiona que a lo largo de su vida debido a sus orígenes humildes y pobres, y entonces el exmercenario tuvo que soportar todo tipo de dificultades que el mundo le lanzó, y ahora después de todo lo que pasó recibe este tipo de oportunidad única e inesperada. Recuerda su última pregunta sobre hasta dónde podría haber llegado si hubiera tenido las oportunidades de un noble, y entonces decide que si esto es lo que el destino quiere aceptará el desafío con todo lo que tiene, y entonces con una nueva determinación abre las ventanas de la habitación dejando que la luz del sol entre, entonces declara que les mostrará a todos hasta dónde puede llegar y cómo vivirá esta nueva vida. La cámara entonces se enfoca en la grandiosa y lujosa mansión de la familia Valdek a la luz del día. Caminando por los corredores con las manos reflexiona que esta es la propiedad del archiduque Valdek. Piensa que ha visto muchos lugares como mercenario pero este es por mucho el más extravagante de todos, y entonces y sobre todo es el lugar al que tendrá que acostumbrarse lo más rápido posible. Sin embargo mientras camina por la mansión se da cuenta de que algo todavía le molesta bastante, y entonces nota la extraña forma en que los sirvientes siguen mirándolo y susurrando sobre él desde antes. El personaje principal siente que las miradas que recibe de ellos son cualquier cosa menos normales y algo está mal. Le pregunta a Jan si es su imaginación pero el asistente revela que desde que se aisló, el joven amo no ha visto a nadie además de él durante 1 año y 2 meses dejando al personaje principal aturdido. El personaje principal se pregunta qué tipo de historia es esta y que llevó al joven a encerrarse durante tanto tiempo. Reflexiona que los nobles piensan diferente pero en esta casa no sería posible actuar como a uno le plazca. Eso es porque el hombre que protege al imperio con principios inquebrantables el archiduque Sigmund está aquí, y el exmercenario concluye que no hay forma de que ese hombre simplemente vea a su hijo pudrirse en su habitación. Ante esto piensa que o Lucian era un niño problemático o había una razón para que el archiduque lo ignorara.
decide que hasta que descubra qué pasó evitaría encontrarse con el archiduque, pero alguien lo interrumpe. Un hombre mayor se acerca y dice que el informe sobre su recuperación era cierto. El mayordomo se presenta y dice que no podría estar más feliz de ver al joven amo Lucian después de un año. Luego pregunta si Lucian tiene algún problema para moverse y el personaje principal lo reconoce. Recuerda que este era el mayordomo en jefe Edwin, quien entró a la mansión como rehén cuando era joven. Su habilidad le valió el puesto de administrador de la casa y es la mano derecha del archiduque. Lucian piensa que esto no es bueno ya que se encontró con la persona que más quería evitar. Entonces lo único con lo que puede contar es que ha pasado un año desde que Edwin vio a Lucian por última vez. En ese caso decide que solo tendrá que dar un espectáculo y fingir ser el verdadero joven amo. Para hacer esto decide que copiará a la persona más noble que conoce. Con una sonrisa agradece al mayordomo Edwin por su preocupación. Tratando de parecer natural continúa el acto diciendo que gracias al cuidado de todos se ha recuperado bastante bien. Lucian explica que salió a ver la casa y que fue una suerte encontrarse con el mayordomo de inmediato, y pregunta si ha habido algún problema en la familia durante su ausencia. Edwin sonríe y responde que la casa Waldeck está bien y próspera y está feliz de verlo bien también, y entonces Lucian sonríe y dice que con Edwin guardando el lugar no podría haber problemas, y piensa que el mayordomo no sospechó nada. Y entonces se da la vuelta para irse diciendo que regresará sintiéndose tranquilo porque está cansado de haber salido por primera vez en mucho tiempo. Pero el mayordomo lo interrumpe y le pide al joven amo que perdone su audacia en ese momento. Luego le pide a Lucian que posponga su regreso por un instante y el personaje principal se da la vuelta sorprendido por la solicitud. El mayordomo revela con una mirada seria que alguien desea verlo en este momento, y entonces el personaje principal se siente incómodo porque ya imagina quién es la persona que quiere conocerlo. La escena cambia y vemos a Lucian en una gran oficina ante un hombre sentado en un escritorio y se revela que la persona que quería verlo era el archiduque Sigmund en persona, su padre. El joven amo permanece en silencio ante el imponente escritorio de su padre. El archiduque entonces se dirige a Lucian Waldeck y dice que le hará una pregunta directa. Con una mirada fría y penetrante el hombre le pregunta a su hijo cómo es que todavía está vivo. La pregunta resuena en la mente del personaje principal, quien no entiende la razón de esa pregunta impactante. La atmósfera en la oficina se vuelve extremadamente tensa después de la pregunta inesperada del archiduque. El personaje principal está confundido y responde que no está seguro de a qué se refiere su padre con eso, y entonces el líder de la casa Waldeck luego dice que estaba dispuesto a ignorar ciertas actitudes de su hijo. Revela que ignoró el hecho de que Lucian usó el fallecimiento de su madre como excusa para ser mimado, pero dice que al final el joven cruzó la línea y encerrarse durante un año no fue suficiente. El archiduque lo acusa de tratar su propia vida a la ligera e incluso intentar desecharla. El ex mercenario está en impacto e intenta preguntar de qué está hablando sin entender la acusación. Entonces recuerda a Jans llorando y se da cuenta de que el llanto fue porque el verdadero Lucian intentó terminar con su propia vida. El personaje principal entonces recuerda la escena del asistente llorando y entiende la razón de tal desesperación. Intenta explicarse a su padre, pero el archiduque lo interrumpe y le dice que deje de dar largas. El hombre exige que Lucian diga de inmediato lo que ha ocultado en su mezquino corazón. El archiduque lo acusa de intentar poner pastillas para dormir en la boca de su propio padre. Impactado, Lucian escucha la acusación de que quería drogar a todos y se queda sin reacción. En ese momento finalmente entiende por qué no tiene recuerdos de Lucian de su vida pasada. Recuerda que como guardia hace 15 años trabajó en la casa, pero ese chico, el tercer hijo de la familia Waldeck, en realidad ya había expirado en ese momento. El narrador entonces nos presenta formalmente al gran duque Sigmund Waldeck. Entonces se revela que tiene 4 hijos y cada uno de ellos es de una madre diferente, y entonces durante sus 10 años como guardia el personaje principal se encontró con los otros 3 hijos y sus madres, pero nunca vio al joven Lucian ni a su madre ni una sola vez. Resulta que la madre del niño había fallecido joven debido a una enfermedad misteriosa, y no mucho después el propio Lucian la siguió a la tumba sin razón aparente. En ese momento el ex mercenario pensó que los dos eran simplemente débiles, pero esa no era la verdad, y el fallecimiento de su madre en su posición inestable en la familia fue demasiado para que el niño lo soportara. El final desesperado eligió tomar una dosis casi fatal de pastillas para dormir. Entonces solo quería llamar la atención de su padre, pero no contó con la debilidad de su cuerpo. Después de un año aislado no pudo resistir el efecto de la medicina en su sistema, y con eso, simplemente terminó falleciendo solo en su oscura habitación solitaria. Y entonces el personaje principal piensa que el archiduque está siendo bastante razonable sobre la situación. Reflexiona que no importa cuán poderoso sea, todavía es un padre y debe estar sufriendo por dentro. Pero el ex mercenario rápidamente se da cuenta de que no es el momento de sentirse mal por alguien más. Él es quien está a punto de ser arrojado por el precipicio,
y su padre dejó en claro que era su última oportunidad. Esa fue una advertencia final, y el joven noble ya puede escuchar el sonido de algo rompiéndose, era el sonido de grietas formándose por todo su futuro dorado que apenas había asegurado. Sabe que si dice una sola palabra que no satisfaga al archiduque todo estará perdido, en el mejor de los casos sería enviado a un monasterio remoto como sacerdote para siempre, o sería arrastrado a un territorio congelado para luchar contra bestias y vivir como un don nadie. Pero el personaje principal no aceptará eso porque esta es una nueva vida que apenas logró agarrar, no dejará que un drama familiar arruine este precioso camino que tiene por delante, y entonces se dirige a su padre y dice que ya que le pidió ser honesto lo hará. El joven se disculpa sinceramente por manchar el nombre Valdek y por causar tanta preocupación, asume la culpa sin excusas y dice que aceptará cualquier castigo que su padre considere apropiado. El archiduque piensa por un momento y dice que decir eso ahora no cambiará lo que ya se hizo, y entonces mira a su hijo y pregunta si no sería bueno para él simplemente ser feliz. Lucian está confundido y el padre repite que lo hecho en el pasado no se puede deshacer, y debido a eso la vida que fue rescatada del borde no debería estar atada al pasado nunca más. La cámara se enfoca en las botas del personaje principal mientras escucha las palabras de su padre, con una nueva determinación declara que tiene la intención de dejar de encadenar su vida al pasado, sonríe y dice que vivirá sinceramente para el futuro y le pide a su padre una palabra de aliento. El joven continúa argumentando que un hijo arrepentido debe ser verdaderamente perdonado por sus padres, además afirma que los padres a su vez deberían abrazar con gusto a ese hijo arrepentido. El mayordomo Edwin observa todo desde lejos y piensa que el cambio en su amo es increíble y sintió que algo había cambiado en el joven, pero esta actitud fue más de lo que esperaba ver, y entonces Edwin se pregunta si ese es realmente el mismo joven amo Lucian que conocía antes. El que solía encogerse y huir de todo ahora mostraba una confianza impresionante, mientras tanto padre e hijo continúan mirándose fijamente en silencio lleno de tensión en la oficina. El archiduque entonces rompe el silencio y pregunta cómo su hijo se atreve a darle una lección sobre el deber de un padre, y entonces vemos la cara del líder de la casa Valdek quien se ve furioso ante la audacia del chico. El hombre entonces se pone de pie y dice que realmente ha vivido lo suficiente como para haberlo visto todo. El personaje principal entiende que su arriesgado plan funcionó y se siente aliviado por la reacción de su padre. Con una sonrisa sutil piensa para sí mismo que su actuación funcionó perfectamente, sudando un poco celebra que la respuesta no fue inclinarse sino enfrentar la situación de frente. Sabía que el archiduque valora mucho más a un luchador salvaje que a un ratón tímido. Ese era el gran duque que conocía de su vida pasada como simple guardia en la mansión. Y entonces el padre dice que su hijo regresó del borde e incluso aprendió a ser audaz. Luego el archiduque pregunta directamente qué planea hacer Lucian Valdek de ahora en adelante. El joven cierra los ojos por un momento y responde que antes que nada necesita hacer una cosa, tiene la intención de arreglar su cuerpo arruinado y después de eso vemos una imagen de él como espadachín, y entonces vemos la imagen de un caballero con su espada brillante que parece ser una inspiración para él. Personaje principal, con una nueva confianza Lucian declara que su plan es aprender a usar la espada correctamente, y entonces el archiduque cuestiona su decisión y el joven admite que su cuerpo es débil pero lo resolverá. Su padre lo observa en silencio pareciendo escéptico pero aún curioso por el cambio de su hijo, y entonces el líder de la casa Valdek dice que el chico habla bien pero las palabras no lo son todo. Continúa diciendo que pronto verán si todo eso es solo charla vacía sin sustancia. A continuación el archiduque ordena al mayordomo que traiga esa cosa de vuelta al joven amo. El mayordomo explica que unas pocas palabras bonitas no significan tanto como lo que está a punto de recibir. Lucian se pone un poco incómodo y confundido sin entender qué están planeando su padre y el mayordomo. Edwin se inclina y dice que entendió la orden y arreglará eso de inmediato. El personaje principal se pregunta qué podría ser esta cosa que mencionan. La escena cambia al exterior de la mansión, donde algunos hombres están cargando cajas de un carruaje. Vemos a dos sirvientes llevando un enorme y pesado cofre de madera a la residencia. El cofre se abre y para sorpresa de todos está completamente lleno de oro y joyas y entonces Jans y Lucian están impactados y el personaje principal piensa que esto debe ser una broma. Mirando la fortuna se da cuenta de que esta es la riqueza de una gran casa noble, y entonces sosteniendo las monedas se pregunta si esa cantidad completa es solo para un solo mes. Con una sonrisa maliciosa piensa que con tanto dinero su plan es totalmente viable, podrá reconstruir su frágil cuerpo y crear el elixir que tanto necesita para volverse más fuerte.
La cámara entonces nos muestra un enorme y hermoso invernadero donde probablemente encontrará los ingredientes. En otro lugar vemos al archiduque y su mayordomo caminando por un invernadero lleno de flores. El mayordomo entonces comenta que ese lugar era lo que la difunta archiduquesa amaba más en la vida. Había dejado de frecuentar el lugar, así que su regreso ahora era bastante significativo. La razón de este regreso se debe al gran e inesperado cambio en el joven amo Lucian. Edwin piensa que siendo el hijo de la mujer que tanto amó el señor no lo abandonaría tan fácilmente. Vemos al archiduque caminando solo en medio de las flores que su difunta esposa amaba tanto. El mayordomo entonces reflexiona sobre el pasado y piensa que el joven amo era verdaderamente patético, y entonces recuerda cómo el joven siempre miraba alrededor asustado de todo y de todos. Era como un perro golpeado que gemía tan pronto como alguien levantaba la voz cerca de él. Y entonces su actitud era tan diferente de la de su madre que el archiduque pensó que solo había heredado su apariencia, pero hoy por primera vez el mayordomo en jefe se vio en una situación completamente diferente. Comenzó a pensar que tal vez estaba equivocado sobre el verdadero potencial del joven amo. El archiduque entonces pregunta si Edwin vio cómo Lucian lo miró a los ojos y habló su mente. El mayordomo dice que tiene un corazón bondadoso y solo dudó por un tiempo, pero aún lleva la sangre del señor. El líder de la casa Waldeck, sin embargo, parece escéptico y dice que eso está por verse. Explica que lo que está por venir no se puede superar con solo meras palabras bonitas. Ante eso Edwin cambia el tema y dice que solo hay un problema que necesita resolverse rápidamente. Entonces el apoyo financiero de Lucian se reanudó, pero hay señales de que algunos de los fondos se están filtrando. Después de la investigación parece que el segundo joven amo Jordi Waldeck está involucrado en esto. Jordi despidió a la empleada de Lucian para controlarlo y el archiduque dice que es capaz pero de mente estrecha. El archiduque dice que el rencor de Jordi es comprensible pero no pensó que sería tan persistente. Edwin pregunta si debería intervenir pero el señor se niega y el mayordomo se preocupa de que pueda ser demasiado para Lucian. El padre dice que este es el precio que el tercer hijo está pagando por desperdiciar el último año. Ve esto como una prueba y si Lucian no puede manejarlo no habrá esperanza para él. Y entonces el líder de la casa Waldeck concluye que la sangre de la familia es una llave pero la persona necesita abrir la puerta. Luego pasan unos días y la rutina en la gran y lujosa mansión Waldeck continúa como siempre. Dos sirvientas chismean preguntándose cuántos días el joven amo se ha encerrado en su habitación otra vez. Vemos a Jans con una cara molesta porque ya han pasado 3 días desde que los fondos comenzaron a llegar nuevamente. El asistente personal del joven amo parece completamente impactado por lo que está sucediendo y entonces recuerda cuando el amo dijo que la conversación con su padre fue bien y el apoyo financiero regresó. La imagen del cofre desbordante de oro y joyas preciosas viene a su mente en ese momento, y entonces Jans piensa que sabiendo cómo era su relación no debe haber sido nada fácil para el amo en absoluto, y entonces el asistente cree que su joven amo necesitó un tremendo coraje para confrontar a su padre así. Conmovido piensa que Lucian está resuelto a seguir adelante incluso con su tristeza a cuestas, pero ahora ve a su amo jugando con las monedas de oro de una manera muy extraña y sospechosa. Los ojos del personaje principal brillan con una intensidad casi maníaca mientras mira fijamente el tesoro. Con una sonrisa siniestra piensa que con tanto dinero finalmente puede hacer lo que quiere. Su gran plan es reconstruir su cuerpo débil y frágil creando un poderoso elixir secreto. La escena luego cambia a una habitación donde Lucian está ocupado preparando alguna poción misteriosa. Vemos al joven amo completamente concentrado en su trabajo con una expresión muy determinada. El personaje principal piensa que Jans debe estar lleno de preguntas pero es leal y custodia la puerta según lo ordenado. Y ahí está el hijo del archiduque jugando con herramientas de alquimia que nunca había visto en su vida. Gastó su asignación en una hierba rara que solo crece bajo la luz de la luna y es increíblemente costosa. El nombre de esta planta es hierba de luz lunar y el joven noble despilfarró todo lo que tenía en ella. Luego recuerda una orden que le dio a Jans de comprar más de esta hierba, antes de que sea demasiado tarde. Sabe que se ve como un lunático en este momento pero en solo un año su precio se disparará. Los ojos del personaje principal brillan con la certeza de que el valor de la planta subirá dramáticamente. Sabe que en un año el precio subirá 20 veces y se acuesta en una pila de la hierba. Con una sonrisa maníaca celebra que el precio se disparará sin parar y va a hacer una fortuna. El exmercenario piensa que los alquimistas del pasado realmente tenían muchas agallas, y entonces en ese momento no estaban seguros de si funcionaría pero no renunciaron a la idea de todos modos. Entonces barrieron cada pieza de la hierba de luz lunar de todo el imperio para su gran proyecto. Esa fue una apuesta única en la vida con el futuro de todo el gremio en juego, y gracias a ese movimiento audaz lograron crear un elixir que sacudió todo el imperio. Esta poción se conoció como la bebida de los dioses y cambió el mundo para siempre. La gente lo llamó blasfemia y fueron amenazados con acusaciones de sacrilegio,
pero tan pronto como se conocieron sus efectos todos cambiaron de opinión y cantaron sus alabanzas. El personaje principal sostiene el elixir con una sonrisa satisfecha por el resultado de su trabajo. El elixir destrozó una verdad que nunca había sido negada durante más de 1000 años en la historia, y entonces la verdad de que los talentos innatos son el destino y que nadie puede ir más allá de los límites con los que nació. El personaje principal explica que lo único que rompió el sentido común del mundo durante 1000 años y entonces es la legendaria y poderosa poción conocida por todos como la bebida de los dioses, y solo bebiendo esta poción incluso alguien sin talento podría convertirse en un espadachín habilidoso. Luego admite que lo que hizo es meramente una imitación que se queda muy por debajo del original, pero para recuperar su cuerpo débil no hay nada mejor que esto en este momento. Con una mirada determinada se dice a sí mismo que el joven noble debería considerarse afortunado, y entonces se revela que la receta original se perdió cuando el gremio de alquimistas fue quemado en el pasado, y debido a eso la receta del néctar desapareció del mundo sin dejar rastro alguno, pero el personaje principal logró juntar pistas y recrear algo bastante cercano a la poción legendaria. Suficiente de hablar se prepara para tomar la poción y finalmente cambiar su destino, entonces bebe el líquido y lo que realmente importa comienza desde ese momento. La poción transforma el poder de la naturaleza en algo que los humanos pueden usar llamado maná. La calidad del poder que se puede extraer depende de cómo el maná circule por el cuerpo. Con la ayuda del néctar ensancha por la fuerza los caminos bloqueados dentro de su cuerpo, pero incluso con los canales abiertos se pregunta qué demonios le está pasando. En lugar de sentir el dolor de la resistencia, el maná fluye suavemente como si fuera natural. Reflexiona que incluso el cuerpo de un recién nacido tiene impurezas que bloquean la circulación. Sorprendido se pregunta si el cuerpo del joven noble es especial de alguna manera. Cuestiona si Lucian podría ser uno de esos monstruos que la gente llama un genio. La escena luego cambia a una ciudad al atardecer indicando un paso del tiempo y vemos a Jans esperando afuera de la ventana mientras su joven amo está adentro. El asistente parece inquieto y nervioso mientras camina de un lado a otro en el corredor. Se asoma por la rendilla de la puerta con una expresión preocupada en su rostro. Lucian finalmente sale de la habitación y le pregunta a Jans si pasó algo mientras estuvo ausente. El asistente corre hacia él llorando y le pregunta si sabe cuánto tiempo ha estado ahí dentro. Y entonces Jan se queja de que lo llamó pero no le respondió y que le prohibió entrar sin importar qué, y entonces dice que estaba aterrorizado pensando que algo terrible podría haberle pasado al joven amo, y entonces Lucian lo consuela y dice que realmente estaba preocupado por él todo el tiempo. El personaje principal luego le da una sonrisa gentil a su asistente personal quien lo observa de cerca. Los ojos del joven noble brillan de una manera diferente que Jans nunca había visto antes. El asistente está confundido y se pregunta si ese es verdaderamente el joven amo Lucian, con varios clones. De sí mismo intenta analizar al amo y siente que no es la misma persona. El personaje principal entonces llama el nombre de Jans y piensa que su reacción es algo esperada. Reflexiona que ya que el asistente lo ha observado de cerca durante tanto tiempo es normal que note la diferencia. Exteriormente todavía no hay cambios mayores ya que necesita nutrición con el tiempo para eso. El cuerpo de Lucian todavía necesita cuidados para recuperarse completamente de su debilidad. Pero lo que realmente importa es el interior y se muestra un corazón brillante en su pecho, y ese interior está cambiando a una velocidad increíble gracias al poder del elixir. El personaje principal entiende que la constitución natural de Lucian es lo que hizo todo esto posible, y está seguro de que el cuerpo del joven noble es la clave de su éxito futuro, y entonces este potencial del cuerpo lo pone en la misma categoría que aquellos que cambiaron el mundo para siempre. Con una sonrisa confiada piensa que si todo va bien puede superar a su yo mercenario en un año. Luego le dice a Jans que en cierto modo le debe esta oportunidad a él y el asistente se ve confundido. El personaje principal lo agarra y dice que la recompensa y el castigo siempre deben ser claros y directos. Le pide a Jans que escuche con atención porque solo va a decir esto una vez en su vida. Con una mirada maníaca le dice al asustado asistente que invierta todo lo que posee hasta la ropa interior que está usando. Luego le promete al asustado asistente la vida más cómoda que pueda imaginar. Haciendo una pose dramática declara que los dos se elevarán a los cielos juntos. Con una sonrisa dice que tiene envidia de Jans porque no había nobles como él en su época. La escena cambia y una semana después vemos un bosque pacífico lleno de vegetación. Lucian y Jans están caminando tranquilamente por un sendero en medio de los árboles del bosque. Los dos caminan lado a lado y el personaje principal parece estar disfrutando mucho el momento. Con una sonrisa satisfecha piensa que esto es el paraíso y se pregunta si la vida puede ser tan acogedora. Recuerda las comidas abundantes, su lujosa habitación y la cama preparada para él por otros. El joven noble reflexiona que en su vida pasada pasar hambre era su rutina diaria normal.
gracias a toda esta comodidad pudo concentrarse completamente en su recuperación. Además también resolvió algo que le había estado molestando bastante desde que despertó, la existencia de Jake, el guardia de la casa Balde que era en su vida pasada. Verificó con el capitán de la guardia actual y descubrió que nadie que coincidiera con él había aplicado, y entonces si el turno que solía cubrir ahora lo está haciendo un tipo que nunca ha visto antes en su vida, piensa que honestamente esto es lo mejor ya que no hay nada bueno en conocer a su antiguo yo, el personaje principal. Admite que no tiene el coraje de enfrentar a quien era y pasaría al más allá de vergüenza y Jans entonces nota a su amo temblando y se acerca preocupado por lo que podría estar pasando. El asistente llama su nombre y el personaje principal se da la vuelta con una mirada seria muy determinada y entonces Jans pregunta si realmente planea entrar a los campos de entrenamiento a los que se acercaban y entonces le recuerda al joven amo que siempre dijo que odiaba incluso pisar cerca de ese lugar. Lucian pretende no entender pero el asistente confirma que juró nunca volver allí. La razón fue porque el segundo joven amo lo castigó durante el entrenamiento la última vez. Por la reacción de Jans el personaje principal se da cuenta de lo que pasó en el pasado del joven noble. Para intimidar a Lucian el segundo hijo usó el entrenamiento con espadas para aterrorizarlo. Puede adivinar los motivos de su hermano pero le dice a Jans que no necesita preocuparse por eso. Entonces el joven noble luego dice que todo eso pertenece al pasado y que las cosas han cambiado. Da un paso adelante decidido a seguir adelante con su nuevo plan de vida. Con una sonrisa confiada le dice a Jans que todo lo que necesita hacer es confiar y seguirlo. Entran a los campos de entrenamiento y vemos a dos hombres hablando en una esquina del lugar. Uno de ellos pregunta si es cierto que el tercer joven amo llegó allí por su propia voluntad. Y entonces el otro confirma y dice que está mirando el lugar con su asistente personal en ese momento, y entonces en otro lugar un hombre con una perile se pregunta qué demonios está pasando por la mente del niño, piensa que esto podría ser mejor de lo esperado y sonríe de una manera maliciosa y sospechosa, luego ordena a uno de sus subordinados que informe esto de inmediato. Con una sonrisa maliciosa el hombre dice que se asegurará de que la comida esté bien preparada cuando llegue. Lucian mira alrededor y piensa que el lugar es mucho mejor de lo que esperaba en el buen sentido, y entonces nota que hay muchas armas de repuesto y ni siquiera necesita preocuparse por romperlas. Además el espacio es amplio y perfecto para moverse y entrenar seriamente sus movimientos, y lo más impresionante es que todo eso es solo una instalación privada para una sola persona. Reflexiona con una mirada triste que si hubiera entrenado en un lugar como este sus hombres podrían haber vivido más tiempo. En ese momento el hombre con la perile se acerca y dice que sus ojos no lo estaban engañando. Continúa diciendo que realmente es el tercer joven amo y estaba tan sorprendido que no quería creerlo. El recuerdo de Lucian huyendo en el momento en que el joven amo Jordi le enseñó todavía es muy vívido y entonces Jan se ve preocupado mientras el hombre continúa la provocación frente a los dos chicos. Con una sonrisa burlona lo compara con un cordero siendo perseguido por un lobo hambriento. Dice que tal vez por eso el joven amo todavía parece asustado de ese lugar ahora. El hombre luego critica la presencia de Jans en un campo de entrenamiento sagrado para los guerreros, luego se presenta como Hendrik y saluda formalmente al joven amo Lucian. Le recuerda que hace un año ayudó a guiar su forma junto con el segundo joven amo y se pregunta si lo recuerda. Vemos un recuerdo del joven Lucian temblando de miedo durante el entrenamiento con su hermano. Con una sonrisa satisfecha el hombre dice que fue un momento verdaderamente agradable para él, y entonces el personaje principal piensa que ahora las cosas están empezando a ponerse mucho más interesantes, y entonces con una sonrisa siniestra se da cuenta de que este tipo es el tipo de persona que esperaba encontrar, y entonces el narrador explica que los caballeros nacen en familias nobles y son entrenados desde la infancia, y solo después de ganar méritos en batallas y misiones reciben su título de nobleza. Al recibir el título de su señor finalmente completan su estatus como caballero, y entonces pero el personaje principal piensa que al final no son más que perros de caza caros con collares elegantes, y es por eso que entiende el comportamiento arrogante e irrespetuoso de ese hombre. Siempre son muy educados con los señores que les proporcionan riqueza y también mucho honor. Esta actitud arrogante es una característica común entre los caballeros de familias nobles. La mala reputación de Lucian en la familia probablemente también juega un papel importante en esto. Son como perros de caza leales que sirven a sus amos a cambio de poder y estatus, pero principalmente es porque están respaldados desde atrás y se sienten completamente intocables. Honestamente el personaje principal ya está comenzando a cansarse de esa actitud arrogante, y entonces le encantaría darles una sesión de entrenamiento intenso y arreglar su mentalidad desde el principio, y fantasea con lo divertido que sería enseñarle una lección a ese hombre y a su hermano arrogante. Y entonces pero sabe que si hiciera eso el archiduque no se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada. Los caballeros son la fuerza central y activos valiosos de una importante casa noble como la de ellos.
Piensa que no es el momento adecuado para actuar todavía y que necesita ser más paciente por ahora, y entonces luego dice que evitar los campos de entrenamiento para siempre sería patético y que va a aprender a luchar. El joven dice que ya que ha pasado un año ya no hay más tiempo que perder en tonterías del pasado. El hombre se ríe y dice que el joven amo realmente disfruta sus bromas y no lo toma en serio. Lucian pregunta si a los 16 es demasiado tarde, y Hendrik explica que después de los 15 se acabó. Las formas de espada son técnicas secretas dejadas por los ancestros que refinan el cuerpo y la mente, y entonces pero explica que esto solo significa algo si el camino del maná ha estado abierto desde el principio. Las formas de espada sin iluminación son solo una cáscara vacía y completamente inútiles. Con una sonrisa burlona dice que tal vez eso le queda bien al tercer joven amo. Los otros caballeros se ríen mientras Hendrik lo provoca para que se convierta en el mejor bailarín del imperio. Otro hombre se une a la burla y sugiere que podría pasar sus días cuidando jardines. La lección estaba clara después de todo, todos tienen un papel que les queda mejor en la vida. Hendrik luego se ríe y comenta sobre cómo el joven amo está sin palabras e incapaz de decir nada. Piensa que la afirmación sobre el camino del maná cerrándose a los 16 es una mentira. El objetivo real es aplastar a un tonto con su propia ignorancia dejándolo sin argumentos. La imagen de un gusano patético aterrorizado y congelado en su lugar viene a la mente del caballero. Lucian luego dice que lo que Hendrik está hablando parece un poco diferente de lo que él conoce. Afirma que el camino del maná se cierra a los 25 así que está bien aprender ahora. Luego pregunta si su hermano Jordi piensa de la misma manera y dice que esto es conocimiento común. Hendrik se da cuenta de que no puede discutir después de que invocó el nombre del segundo amo, y entonces el personaje principal entiende que incluso su hermano dijo eso y se da cuenta de la seriedad de la situación. Luego agarra la cabeza de Jans y dice que parece que la casa Valdek se dirige hacia la ruina, y Jans está confundido y se pregunta por qué de repente está siendo arrastrado a esa discusión. Lucian grita que eso es lo básico y que incluso un perro callejero lo sabría y se pregunta cómo él no lo sabe, y entonces lamenta cuántas personas talentosas tuvieron sus oportunidades robadas debido a ese conocimiento erróneo. El joven noble luego dice que pensar que su hermano tiene un cráneo vacío es enloquecedor. Grita que si lo que Hendrik dijo es cierto esto es una desgracia para la casa y una clara crisis. Con una sonrisa siniestra dice que no cree que el caballero intentaría engañarlo con tal tontería. La escena luego vuelve a la normalidad y los tres hombres están de pie en medio de los campos de entrenamiento. Hendrik tartamudea y dice que nunca haría eso, y Lucian lo acusa de mentir con tonterías, y entonces el personaje principal luego finge rendirse y dice que la situación es tan increíble que está hablando basura. Con una sonrisa falsa dice que un caballero de la casa Valdek no se rebajaría a algo tan mezquino. Hendrik rápidamente está de acuerdo pero Lucian lo interrumpe y dice que en ese caso uno no puede reírse. Y entonces el caballero está sin palabras ante el cambio de actitud del joven amo de la familia. El personaje principal luego dice que explicará la situación para que todos puedan entender mejor. En ese momento el segundo joven amo Jordi Valdek aparece en los campos de entrenamiento, y entonces corre hacia él y dice que explicará todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Desesperado intenta explicar pero Jordi lo interrumpe antes de que pueda terminar. El segundo joven amo le dice que se detenga porque no hay necesidad de explicar la situación. Con una sonrisa burlona dice que no necesita una explicación porque vio todo con sus propios ojos. Se acerca y dice que vio su desgracia al ser engañado por un niño que apenas vivió. Y entonces Jordi lo mira con desprecio y dice que eso es más que decepcionante para un caballero. Luego le dice al hombre que arregle su expresión y deje de poner esa cara de derrotado. El segundo amo lo amenaza y le dice que no lo ponga en una posición aún más vergonzosa o Jordi luego se da la vuelta y camina lentamente hacia su hermano menor y el asistente. Jans agarra el brazo de Lucian y dice que su hermano parece estar realmente enojado. Entonces el personaje principal piensa que la expresión de ira de su hermano es realmente algo para admirar. Luego se presenta al segundo joven amo de la casa Valdek, Jordi Valdek, un noble entre nobles. Su facción era débil así, que trajo muchos extraños pero la mayoría no llegó a un buen final. Si juzgaba a alguien inútil inventaría un crimen y se deshacía de la persona sin pensarlo dos veces. Lucian lo saluda con una sonrisa y pregunta si ha estado bien desde la última vez que se vieron. Jordi lo mira con una mirada fría y dice que realmente es muy lento para entender las cosas. El segundo amo se acerca y Jans se aferra a su amo asustado de lo que vendrá. Revela que vio todo lo que pasó entre él y Hendrik, cada palabra que se dijo. Con una sonrisa siniestra dice que Lucian se comportó de una manera que deshonra la dignidad de la casa. El personaje principal le pide que explique más claramente cómo deshonró a la familia Valdek, y Jordi dice que Hendrik parece haber estado lejos de la teoría durante demasiado tiempo y cometió un error, pero acusa a su hermano de usar su nombre para causar confusión y que no puede salirse con la suya.
y entonces sin embargo no tiene la intención de reprender al caballero porque conoce el peso de su lealtad a la casa. Con una mirada de desprecio dice que Hendrik es leal a diferencia de su hermano inútil, lo acusa de no soportar el entrenamiento básico y huir y aún así tener el derecho de culparlo. Jordi dice que primero debería aprender a respetar a los caballeros que protegen su casa, continúa explicando que es gracias a ellos que la casa Valdek puede existir y prosperar. El segundo amo luego se dirige a los otros caballeros y se disculpa por la conmoción de hoy, les pide que muestren clemencia porque fue el error de un niño inmaduro e inexperto. Con una sonrisa escalofriante dice que personalmente vigilará a su hermano tonto. Con una sonrisa confiada Lucian piensa que el cerebro de su hermano funciona mejor de lo que pensó, entiende que Jordi lo insultó pero torció la situación contra los caballeros para protegerse. El segundo amo admite que puede dejar pasar esto y que fue un movimiento inteligente de su hermano. El personaje principal luego se vuelve hacia su hermano con una expresión seria en su rostro. Dice que como era de esperar de su hermano mayor y Jordi se ve un poco confundido por el cumplido. Lucian continúa diciendo que sería justo que lo reprendiera por atreverse a insultarlo, pero en lugar de eso Jordi le dio una guía preciosa y le agradece por ello, finge remordimiento y dice que una vez lo llamó una cabeza vacía y tonta y Jans entra en pánico y el segundo amo se molesta mientras el personaje principal dice que está avergonzado de decir tales cosas. Lucian luego grita que su hermano menor aprende de su banda de una vez más hoy, le dice a Jans que registre las enseñanzas de su hermano en la seda más fina y los caballeros están confundidos, a cambio borrará la imagen débil de Lucian y creará una nueva impresión en todos. Con una sonrisa maníaca les muestra a todos que el viejo tercer joven amo ya no existe. Luego pide permiso para retirarse y se da la vuelta para dejar los campos de entrenamiento, y entonces el personaje principal dice que no hay nada bueno para ninguno de ellos y continúan quedándose allí, y Jordi lo llama mocoso y pregunta si cree que puede simplemente irse así. Lucian lo mira y pregunta si olvidó lo que acaba de pasar entre ellos, y entonces le recuerda a su hermano que su padre los está observando de cerca y que no tiene nada que perder. Con eso toma el silencio de su hermano, como consentimiento para dejar el lugar, luego agarra a Jans y corre fuera de los campos de entrenamiento dejando al irritado Jordi atrás. En una versión linda de la escena Lucian agarra a Jans y les dice que corran de allí lo más rápido posible. De vuelta en los campos de entrenamiento Hendrik se acerca a Jordi e intenta hablar con él sobre su hermano. Y entonces el caballero pregunta si realmente va a dejar que su hermano menor se vaya así. Jordi lo mira con una mirada fría y aterradora mostrando que no está feliz con la situación en absoluto. La escena luego cambia a un bosque cerca de un edificio blanco y muy imponente en la distancia. Lucian y Jans están caminando de regreso a la mansión después de la confrontación en los campos de entrenamiento. El asistente mira hacia atrás con una expresión preocupada en su rostro sobre lo que pasó. Luego le pregunta a su amo si está seguro de que todo está bien después de ese desastre. Lucian dice que Jans sabe mejor que nadie cómo es el segundo joven amo Jordi. El asistente grita desesperadamente que no hay forma de que su hermano simplemente deje eso pasar. Se transforma en un mapache lindo y dice que incluso si tienen suerte esta vez, y entonces Lucian piensa que este sentimiento es algo que solo aquellos que lo han experimentado pueden entender. Recuerda cuando un superior inútil hace un desastre y luego se lava las manos. Con una sonrisa confiada le dice a Jans que se levante porque eso no pasará esta vez, y entonces afirma que un mero caballero no podrá lograr algo así y que no lo permitirá. Y entonces el personaje principal se agacha y le dice a Jans que pasó por muchos problemas por su culpa. Continúa explicando que cuando el amo actúa como un idiota siempre son los de abajo quienes sufren. Con una mirada gentil dice que para Jans, como su asistente personal, debe haber sido aún peor, y entonces el personaje principal luego se pone de pie y con una mirada determinada dice que le prometerá una cosa: de ahora en adelante debido a sus acciones tontas nadie más sufrirá por su culpa. Promete que no dejará que su gente sea menospreciada o viva con miedo y les dice que se lleven bien juntos dándose la mano.